escóndela bien. Nadie va a sospechar. ¿Pues qué crees? Que los bonos con los que anda Ferrer no me van a querer. Si tú haces bien las cosas, nadie tiene por qué saber que fuiste tú. Eso hubieras pensado antes de rebajar la mercancía. Rebajar la mercancía del patrón es lo peor que se puede hacer en este negocio. Les propongo un trato. Yo me encargo de que sus familias estén seguras y ustedes me echen la mano con las rodiles. Pues ¿qué hay que hacer o qué? Ahora lo que me preocupa es que tampoco estés a salvo en España. ¿Pichelero aceptó recibirte? Sí. Te cuelgo y salgo para allá. Asegúrate de que no te sigan, Martín. Te mantengo informada. Solo te estamos pidiendo 2 semanas. Sí, 2 semanitas para luego pedirme otras más. Tú eres tonto, ¿verdad? Eres tonto. Tú eres el niño de los recados. Ya trajiste tu botellita. Lárgate. Que te aproveche el vinito. Rodiles sigue traficando. Por medio del taller de la señora, con ayuda de un español. Mira, ahí está. Martín Ustaris. ¿Qué? ¿Martín? Ajá. Sí, dice Alejandro que lo había ahí en las dunas. Por eso estaba aquí en México. Señora, es que estaba hablando con Sheila. Pues me dijo que le gustó a don Jesús. Igual y sí podría hacer el servicio. El picheleiro ha ido, ha venido, pero no se ha parado en ningún sitio. En algún momento tiene que parar. Espera. Ha parado. Por fin. Es una zona muy exclusiva de la ciudad. Creo que hemos encontrado su escondite. Hostia, estoy empanado. Se me va la pelota. ¿Qué hora me dijiste que llama este? Exactamente en 2 minutos. Y tú dices de ofertarle un 10% menos de lo que le pagamos al profesor. Joder. Con las ganas que tienen estos tipos de hacer negocios, ¿qué te juegas a que aceptan? Son ellos, 1 minuto antes. Tú eres una rata de ¿sí? Sé de negocios. 1 minuto, ¿no? Aló, presidente, ¿cómo estamos? Para serte sincero, la espera no me estaba gustando. Yo pensé que con solo decir sí era suficiente para poder despachar la cantidad que pedías. ¿Qué quieres que te cuente que tú no sepas? Es una cantidad importante, tengo que mirar muchas cosas y no sé, pensaba que hablabas tú primero. Como si fuera tan difícil ponerle precio a 1 kilo de aguacates. Bueno, precios, plazos, cantidades, calidades, son muchas cosas, pero ningún problema, hablo yo primero. Mira, lo que teníamos pensado ofertarte por... Mira, no pretenderás que arreglemos esto por teléfono. Si los teléfonos son seguros, compañero, y te garantizo que el mío lo es, ¿para qué están los teléfonos? Mira, amigo, yo soy un hombre de la vieja guardia. Un negocio se cierra estrechando las manos, viéndose cara a cara y brindando con tequila. Vino, brindamos con vino, un buen vino español. ¿Cuándo podrías viajar? No, yo no voy a viajar. No. Si quieres comprar mis aguacates, te toca a ti venir a verlos. Sirve que te conozco y que vea que detrás de esa voz está quien debe estar. Claro que sí, compañero, faltaría más. Allí me tendrás. Pues lo hablamos, concretamos. Un abrazo grande. Necesito que vayas a la bodega del centro y me traigas el dato de cuánta droga queda. ¿Poco quiere mover la droga, patrón? Tengo un lugar por ahí. Un lugar que solamente tú vas a saber y 2 hombres tuyos. Y me vas a responder con tu vida si algo pasa. Está hecho, patrón. ¿Cuándo quiere que hagamos la movida? ¿Qué movida? Es algo que no te importa. ¿Qué quieres? Pues he estado pensando en otras formas de camuflar la droga, ahora como no tenemos lo de la ropa, pues. Me parece muy bien que te esfuerces por pensar.
pero te quiero fuera del negocio. Papá, por lo menos déjame que te las cuente, ¿no? Cuando tú vas, yo ya vine. A mí las ideas me sobran. ¿Cómo cuál? ¿Me permites? Hola, chata. ¿Qué pasó? Don Jesús, le tengo una sorpresota. Sí, ya sabe cómo lo quiero y lo consiento. ¿Se acuerda de la morrita que le gustó? Bueno, pues ya está lista para atenderlo. Si se muere de ganas. ¿Por qué no se da una vueltecita? Ah, me encantaría. Pero no puedo, tengo mucho trabajo. Oh, bueno, pero pues yo creo que esto no puede esperar. Es que la morrita está un poquito nerviosa. ¿Por qué? Pues es que la Huila es nueva. Se va a estrenar con usted, don Jesús. No vaya a ser que se nos eche para atrás. Ajá. Pues si se va a estrenar, ahí voy a estar en la noche. Prepáralo todo. Está bueno. ¿Listo, mija? Hoy te vas a ganar una buena lanita. ¿Hoy? Sí. Dile a Sheila que te arregle, que te dé algunos tips. Y no te me vayas a maquillar mucho. A don Jesús le gustan niñitas. ¿Mm? Y digo yo, ¿y no hubiera sido mejor que tal Jesús ese hubiera venido él aquí? Pero tú me estás vacilando, Aníbal. Lo ideal hubiera sido que tal Jesús fuese subnormal profundo, pero no lo es. Yo tengo que tragar. Tenemos a los italianos encima. Ya, yo lo único que digo que me parece peligroso, que es... Que nos suda la polla que el tipo sea peligroso, como si es el más buscado de Norteamérica. Nosotros le vamos a ofertar un negocio que el tipo va a caer sacos de dólares. Tú avisas a Héctor, estate tranquilo, que se encargue de las comunicaciones, que se venga él, se trae 3 machacas y soluciona esto en un pim pam pum. Estate tranquilo. Perfecto, venga, me pongo a ello. Pero solo una cosa, por favor, ten cuidado. Hay algo que... Llámame en 2 horas. En 2 horitas me llamas, ¿vale? Vale. En efecto, ahí está el carro. Te dije. No sé cómo le voy a hacer para disimular ahorita con Diego. No, haz un esfuerzo si no te vas a poner en peligro. Yo creo que, pues Diego ya sabe que estuviste en casa del pastor. Sí, lo había pensado. Mira, llego aquí y ellos se van. ¿Tú por qué crees?
porque ya tienes quien te vigile acá adentro. No lo puedo creer, todavía estoy muy impactada. Vamos. ¿Carmen? ¿En casa del pastor? Averigua qué estaba haciendo ya. Y esta vez hazlo bien, inútil. Porque mi jefa está empezando a sospechar que el dinero que invierte en ti lo está tirando a la basura. ¿Qué viene ese comentario, eh? ¿A que no nos avisaste que tus amiguitos le hablaron a la policía española para advertirle sobre la desaparición de Martín? A ver, yo no... Es justa la información que esperamos de ti. ¿Pero tú qué crees, imbécil? ¿Eh? ¿Que puedo estar vigilando a mis compañeros las 24 horas del día o qué? ¿Ya tienes al chamaco y a tu compañera en la estación? Murillo, Lozano te busca en su oficina. Sí, sí, perfecto. Ahorita voy. Gracias. Sí. Tengo que colgar. Me gusta la puntualidad. Me gusta ser puntual cuando la paga es buena. ¿Qué es lo que quieres que vigile? Aquí tienes la foto del tipo y la dirección donde vive. ¿Y solo quieres que lo vigile? Sí, de momento solo quiero que te fijes con quién entra, con quién sale, sus rutinas, quién lo visita. Solo que no pueden verte. Así será. Manténme informado. ¿Y qué te parece? Está muy bien. En efecto, se parece mucho. ¿Y estás seguro que le dijeron patrón? Así fue como lo llamó el hombre que abrió fuego contra nosotros. Pues entonces el cártel de los opilotes tiene otra cabeza y no lo sabíamos. A ver, cruza este retrato hablado con los archivos que tenemos. Hola. Hola. Mira, Carmen, no me gusta controlar a nadie, pero te estuve buscando. Sí, perdón, me fui sin avisar, es que tenía un asunto personal. Que fui a visitar a la esposa de Pastor. ¿Tampoco te llamó? No, yo la llamé para tomar un café para agradecerle todo lo que ha hecho por Manuel. Y como no quería regresarse sola a su casa, la acompañé y nos pusimos a platicar de su esposo. ¿Y cómo está? Pues cómo va a estar después de que matan a su marido a balazos. Pues justamente por eso te estoy preguntando. ¿Cómo está? Perdón, es que vengo mal. Fue una plática difícil. ¿Qué pues, morrita? ¿Te estás tardando un buen? El don Jesús ya preguntó por ti. Es que me estaba retocando el maquillaje. ¿A poco estás nerviosa, Huila? No. Bueno, no, sí. Es que no sé cómo hacerle. No, ¿qué crees? Que la verdad, pues, la primera vez que la haces por lana, pues es bien difícil de olvidar. Ya después, con más clientes y más tiempo, pues se te pasa el susto. Oye, ¿y a ti te gusta lo que haces? Pues es que es mejor no hacerse ese tipo de preguntas. A ver, ¿tú con cuántos has estado? Con uno. Un novio. Como 2 veces. Híjole. No, pues eso es como si te fueras a estrenar por primera vez. Y pues si te sirve de consejo para hoy, pues que se te note lo inexperta, ¿eh? Que el don Jesús crea que te está enseñando todo. Y con eso lo vas a dejar bien loquito y bien picado, ¿eh? No, hombre, si el mérito es todo suyo, don Jesús, yo no hice nada. Ella está feliz de atenderlo. Mija, mira quién te traje, don Jesús. ¿Qué tal? Buenas noches, don Jesús. Reinita, estás más linda de lo que yo recordaba. Bueno, pues yo los dejo, no quiero hacer mal tercio. Pórtese mal, mija. Permiso. Ay, don Jesús, me da mucho gusto que haya podido venir hoy. Por ti corro, linda. Pero pues háblame de tú. No estoy tan viejo, ¿no? O sea, No. Bueno, Jesús.
A tu salud. Órale, que empiece la pachanga. ¡Salud! Ay, yo te ayudo. Eres muy amable, morrita. Y muy suave. A ver, ven, niña, ven. Siéntate. A mí me gusta que las huerquitas me hablen de cerquita. Me dijo la Martina que te gusto. ¿La neta? ¿O es para sacarme más lana? No, sí. Sí es de verdad. De hecho, yo fui la que le dije que quería atenderte hoy.